Buenas noches, mi nombre es Moisés Vélez y esta es una grabación relacionada a la unidad 2, la tarea 2 de Derecho Municipal de la Facultad de Estudios Superiores Zacatlán. Bueno, esta grabación es referente a la evolución que ha tenido el municipio en México desde los antecedentes prehispánicos hasta la actualidad. Bueno, comenzaremos con los antecedentes prehispánicos, que paralelamente a la tradición municipal europea, en América también se desarrollaron ciertas estructuras sociales autóctonas que después de la colonización del continente incorporaron elementos que más adelante darían forma a los municipios americanos. Entre ellas se encontraba la Calpulli, el cual fue considerado como una organización familiar que evolucionó en el Imperio Azteca. El Calpulli, además de caracterizar el territorio, tenía su propio gobierno, por lo que se consideró una organización política que desempeñaba funciones sociales, económicas y militares. Además, el Calpulli consistía en una comunidad agraria con autonomía y autosuficiencia alimentaria y financiera. Considerado como la principal forma de organización política de la sociedad azteca o mexica, siendo una figura aplicada en la ciudad de Tenochtitlán. El Tlatoani fue considerado legislador, juez, jefe militar y que además poseía cualidades divinas. Este personaje concentraba el máximo poder del gobierno en Tenochtitlán. Tenía facultades para crear las leyes, para designar a la mayoría de los funcionarios y administrar a la ciudad. Los primeros ayuntamientos en México, Veracruz y Tepeaca. Con la llegada de los españoles a tierras del México prehispánico, se dio una coexistencia del municipio español con el municipio autóctono, lo cual originó al sistema municipal mexicano. Los primeros ayuntamientos mexicanos se ocuparon preferentemente de dictar las normas para el trazo de las poblaciones y emitir ordenanzas para regular la vecindad forzosa de los españoles. El primer ayuntamiento que se fundó fue el de la Villarrica de Veracruz, el 22 de febrero del año 1519, por Hernán Cortés. Con presente ayuntamiento se dio el primer paso a la organización de este cuerpo político-jurídico en el continente americano. En un principio se realizó la división por medio de los señoríos ya existentes y en las extensiones territoriales donde no existía tal división. La milicia se encargaba de ello por medio de las capitulaciones reales, es decir, por contratos realizados por la corona. Después se fundaron los municipios de Tepeaca, Puebla, Coyoacán y la Ciudad de México. Posteriormente, que Hernán Cortés y sus hombres fueron vencidos en la famosa batalla denominada de la Noche Triste, comenzaron a realizar preparativos para liquidar la resistencia de los mexicas de la población de Tepeaca, donde Cortés fundó la población de Villa Segura de la Frontera el 4 de septiembre de 1520. La población de Tepeaca se consideró como la segunda ciudad española en que se fundó en México y es el primer ayuntamiento oficial. Esto sucedió así porque en el trayecto hacia la capital mexica de Tenochtitlán, Tepeaca era una región estratégica debido a que se hallaba en medio de los dos caminos hacia el centro y no se encontraba lejos de los tlaxcaltecas, quienes ya estaban aliados con los españoles. El municipio en el virreinato. Después de la consumación de la conquista, el municipio de la Nueva España se consolidó como la unidad básica de gobierno, tanto en las regiones indígenas como en las nuevas poblaciones de españoles, quienes hicieron del municipio un baluarte y forma originaria de organización política. El modelo del municipio implantado en México durante la colonia había padecido la pérdida de facultades y prerrogativas gracias al triunfo de Carlos V sobre las comunidades españolas en 1520, lo que propició el fortalecimiento del modelo centralizador y el poder absolutista a favor del monarca y en detrimento de la autonomía municipal. Esto ocasionó que en todo el imperio colonial español la burocracia real se impusiera sobre los impulsos de la autonomía de los capitanes conquistadores, de sus descendencias y, naturalmente, sobre las poblaciones indígenas sometidas. Sin embargo, la autoridad real dejó a los pueblos y a sus ayuntamientos un cierto ámbito de libertad,
el necesario para permitir su reproducción en el tiempo. Los ayuntamientos funcionaron, con escasas excepciones, bajo el régimen del cabildo cerrado, es decir, sin audiencias públicas en las que solo participaban sus miembros y en algunos casos los oficiales reales, mientras que en la península española subsistió por mucho tiempo el cabildo abierto, es decir, con convocación y concurrencia de todos los vecinos del lugar. Las leyes de la recopilación de Indias solo se ocuparon de ellos para prohibirlos. Importante función capitular era la legislativa, pues en las ciudades tenían facultad para darse sus propias ordenanzas. Si bien debían ajustarse a las generales expedidas por el rey y debían ser examinadas por las audiencias y confirmadas por el Consejo de Indias, el régimen económico y financiero que poseyeron los municipios coloniales les permitió gozar de una suficiente independencia económica. El municipio en el México independiente. El marco jurídico de la nueva organización política se inició durante el movimiento de independencia, es decir, a partir de ese momento se consideró crucial para la vida del país, ya que es ahí donde surgen nuevos deseos de cambio. Al inicio del siglo XX, por causas de la invasión de las tropas francesas en España, la corona dejó de ser la fuente de legitimidad del sistema colonial, por lo que los criollos, cuya influencia era evidente en los ayuntamientos de América, intentaron ganar para su causa el poder que ya no pertenecía a España, y por ello, a través del Ayuntamiento de la Ciudad de México, del regidor Primo de Verdad y Ramos, sustentó la tesis de que el ayuntamiento debía resumir la soberanía y convocar a la creación de una nación independiente. La Constitución del Cádiz. La Constitución de Cádiz, cuya información y realización fue promovida por el sector liberal español, constituyendo una fase notable de la evolución jurídica y política del ayuntamiento, trataba de restaurar y transformar el régimen local, tanto en la península como en las colonias españolas. Fue promulgada el 19 de marzo de 1812 en España y el 30 de septiembre del mismo año en la Nueva España. Con este ordenamiento se estableció la organización de los municipios, se consolidó la institución de los mismos como instancia básica del gobierno, así como una organización territorial y poblacional, dando fin a las regidurías perpetuas y promoviendo este tipo de representación donde no las hubiera. Con respecto al ayuntamiento, disponía que su integración estaría compuesta por alcaldes o alcaldes, regidores, un procurador, síndicos, presididos por el jefe político o el prefecto donde lo hubiese, que era el representante del gobierno central en el departamento o partido, además de señalar las atribuciones que le corresponderían, es decir, las de administrar en áreas de salubridad, orden público, instrucción primaria, beneficencia, obras públicas, cárceles municipales. La Constitución de Apatzingán, elaborada en 1814 por el Congreso de Anáhuac, bajo la dirección de José María Morelos. El presente ordenamiento solo tocó muy poco el problema del municipio, al establecer que en cada uno de los pueblos, villas y ciudades continuarían respectivamente los gobernadores y repúblicas, ayuntamientos y demás empleos, mientras adoptara otro sistema a reserva de las variaciones que oportunamente introdujera el Congreso, resultando el mayor bien y la felicidad de los ciudadanos. El Plan de Iguala. Posteriormente, con la promulgación del Plan de Iguala el 21 de febrero de 1821, se establece la independencia del país y su forma de organización en una monarquía constitucional, la cual reconoció la existencia de los ayuntamientos, dejando subsistentes las normas establecidas en la Constitución Española de Cádiz. En esta época, el ayuntamiento se vio afectado por las finanzas públicas, se redujeron y suprimieron algunas de las contribuciones, por ende se dio una disminución de las fuentes de ingreso. Los ayuntamientos fueron los principales protagonistas del proceso para la conformación del Congreso Constituyente del nuevo Estado mexicano. Es así como se puede hablar ya de la existencia del municipio con la denominación de mexicano.
En el periodo intermedio entre el Plan de Iguala y la Constitución de 1824, sube al poder Agustín de Iturbide, quien suscribió en 1822 el Reglamento Provisional Político del Imperio Mexicano, en el que se estableció que las elecciones del ayuntamiento para el siguiente año se llevarían a cabo de acuerdo con un decreto promulgado por dicho reglamento. Posteriormente nombró a un jefe político por cada provincia, confirmando así el régimen municipal de la Constitución gaditana. Constitución de 1824. El 4 de octubre de 1824 se aprobó el Acta Constitutiva de la Federación Mexicana, estableciéndose la República Federal en el artículo 4 que dispuso: la nación mexicana adopta para su gobierno la forma de república representativa, popular y federal, con 19 estados, 4 territorios y un distrito federal. Al no hacerse referencia a la forma de gobierno local, dejó en plena libertad a los estados para organizar sus gobiernos y administraciones, regulándose los municipios por la normatividad de la Constitución de Cádiz. Aunque la presente Constitución no reconoció específicamente al municipio, dejó en libertad a los estados de la recién formada federación para que en uso de sus facultades legislaran sobre la materia. Entonces el municipio persistió gracias a que los recién creados estados federados tomaron como el modelo la Constitución de Cádiz de 1812. Constitución de 1836. Cabe señalar que el municipio mexicano en los primeros tiempos de México independiente sufriría variantes, ya que apenas 13 años después, con la Constitución centralista de 1836, se suprimieron los ayuntamientos y los pueblos fueron administrados por los jueces de paz, prefectos y subprefectos, y efectivamente así fue. En 1836 se promulgaron las 7 leyes constitucionales, las cuales dieron base del funcionamiento del nuevo régimen centralista. A través de estas leyes se dividió el territorio de la República Mexicana en departamentos, estos en distritos, a la vez organizados en partidos. Las presentes disposiciones consagraron de manera constitucional a los ayuntamientos, disponiendo que fueran popularmente efectos y los hubiera en todas las capitales. En este régimen centralista se incorporó el Distrito Federal al Departamento de México. Constitución de 1857. La Constitución de 1857 precisó la organización del país bajo el régimen de República Representativa Democrática, Federal y Popular. Sin embargo, este ordenamiento constitucional se ocupó un poco de algunas disposiciones de los municipios. Por ejemplo, en el artículo 31, fracción 2, estableció la obligación del mexicano de contribuir a los gastos del municipio. En el artículo 36, fracción 1, consideró como una obligación de los mexicanos la de inscribirse en el padrón de la municipalidad. Por lo que corresponde al artículo 72, fracción 4, se aludía a la elección popular de las autoridades municipales del Distrito Federal y territorios, de tal manera que los estados de la Federación normaban y reglamentaban sus respectivos regímenes municipales. Al respecto afirma Tena Ramírez que, siendo instituciones democráticas, parecía que los municipios deberían haber merecido atención de los regímenes federales y que la libertad municipal figuraría en las ideas de la ideología liberal. Sin embargo, no fue así, ya que las constituciones federalistas olvidaron la existencia de los municipios y fueron las constituciones centralistas y los gobiernos conservadores los que se preocuparon por organizarlos y darles vida. Para el año de 1856, Ignacio Comonfort dictó las leyes de desamortización, las cuales causarían efectos desastrosos e irreparables por lo que respecta a la institución municipal, es decir, afectaron de manera profunda a los municipios, obligándolos a enajenar sus bienes raíces que no estaban destinados directamente al servidor público, lo cual les privó de la mayor parte de los terrenos, parte de los palacios municipales o casa del cabildo que tenían arrendadas. Al lado de la necesidad legal se desarrolló el espíritu de la enajenación, y los municipios perdieron numerosos y extensos terrenos que eran necesarios para el ensanche de las poblaciones
y que más tarde se han visto obligados a readquirir a precios muy superiores de los que ellos recibieron, como ha tenido que hacerlo innumerables veces la Ciudad de México para alinear y regularizar sus calles, construir sus colectores de desagüe y ejecutar otras obras. La segunda intervención francesa trajo como consecuencia el establecimiento del Segundo Imperio en México. Entre los años de 1863 y 1867, Maximiliano de Habsburgo, como emperador de México a través de su estatuto provisional, designaba la división política del territorio. Eran departamentos, divididos en distritos y a su vez en municipalidades. Dicha estructura era administrada jerárquicamente por los prefectos imperiales, un consejo de gobierno, subprefectos para los distritos y para los ayuntamientos, alcaldes regidos por las jefaturas de los departamentos. Las contribuciones eran designadas por el emperador de acuerdo a propuestas de los consejos municipales y se estableció que ninguna carga ni impuesto municipal podía implantarse, sino a propuesta del consejo municipal respectivo. El dominio imperial no alcanzó a consolidarse a todo el territorio mexicano, y no fue sino hasta la toma de Querétaro cuando se derrocó al régimen imperial. En julio de 1867 se restableció la sede del gobierno de la capital del país y con ello el régimen republicano. El Porfiriato. Durante el Porfiriato de 1876, 1880 y de 1884 a 1911, el municipio fue la parte más insignificante de la estructura económica y política mexicana. En ese periodo se dieron proyectos que sujetarían la actividad de los municipios. En 1897 se publicó la Ley General de Ingresos Municipales, en la cual se establecieron los siguientes puntos: rentas propias, impuestos municipales, impuestos federales, subvención del gobierno federal e ingresos extraordinarios. En el año de 1903, la organización municipal se conformaba por los prefectos, quienes eran los jefes de todos los servicios de las municipalidades y estaban subordinados al gobierno del Estado. La autonomía y la libertad no ejercían en quienes determinaban verdaderamente las elecciones y otras actividades locales eran los jefes políticos. El régimen de Porfirio Díaz heredó el régimen de las prefecturas, políticas innovadoras para establecer su imperio y controlar a la sociedad. Los integrantes que conformaban a los ayuntamientos, es decir, el prefecto, especie de gobernador, nombraba al alcalde, mientras que los regidores eran de elección popular. El ayuntamiento quedaba solo como un cuerpo deliberativo sin capacidad real de decisión, pues el prefecto imponía su autoridad. Asimismo, el jefe político interfería e impedía que el ayuntamiento tuviera una organización administrativa capaz de cumplir sus funciones con eficacia y con la participación de la comunidad. El municipio y su desarrollo en la Constitución mexicana. El municipio se encuentra sustentado en la Constitución Política de los Estados Unidos. En consecuencia, tiene en la ley que lo crea o reconoce su Carta Constitutiva. De ella deriva su situación dentro del Estado mexicano, su organización interna, sus atribuciones y los medios que dispone para actuar. La Revolución Mexicana postuló desde sus orígenes en sus diversas corrientes ideológicas de manera directa o indirecta la demanda de la libertad municipal. Esta demanda inscribió por primera ocasión en el programa del Partido Liberal Mexicano en 1906, cuando marcó en el apartado de puntos generales número 46, reorganización de los municipios que han sido suprimidos y robustecimiento del poder municipal, repitiéndose insensatamente durante la gesta popular, las reclamaciones en el pro del municipio libre. Desde sus inicios de la Revolución Mexicana buscó la democracia y la libertad del municipio. La libertad municipal fue una de las causas por las que se luchó durante el movimiento social mexicano desarrollado en 1910 a 1917. El plan del Partido Liberal Mexicano, el 1 de julio de 1906, propuso consagrar la libertad municipal en los artículos 45 y 46 del plan al señalar la supresión de los jefes políticos
y la reorganización de los municipios que han sido suprimidos, además de restablecer el poder municipal. El Plan de Ayala y Guadalupe. El Plan de Ayala fue la base para que Emiliano Zapata, en 1911, dictara la Ley General sobre Libertades Municipales en el estado de Morelos. En esa ley se reglamentó la autonomía política, economía y administrativa del municipio. Por lo que refiere al Plan de Guadalupe, este facilitaba medidas para el establecimiento de la libertad municipal como una institución constitucional. Es decir, para ser más exacto, el 12 de diciembre de 1914, Venustiano Carranza da a conocer sus adiciones al Plan de Guadalupe, perfilando aún más la cuestión del municipio al señalar su artículo segundo el establecimiento de la libertad municipal como institución constitucional. Ya después, el 26 de diciembre de 1914, en la ciudad de Veracruz, el mismo Carranza expide un decreto concerniente a la libertad municipal. La mención es importante, ya que independientemente de que son tres los principios vertebrales del movimiento revolucionario, agrarismo, obrerismo y municipio libre como revolución social, el decreto anteriormente mencionado es un antecedente directo que el constituyente consideró para la elaboración de la ley fundamental. Poco después, el jefe del ejército constitucionalista, Venustiano Carranza, al entregar al Congreso Constituyente, que se inauguraba el 1 de diciembre de 1916, el proyecto de constitución, en su mensaje al mismo, aludía al municipio libre como una de las grandes conquistas que no solo dará la libertad política a la vida municipal, sino que también le dará independencia económica, supuesto que tendrá fondos y recursos propios para la atención de las necesidades, sustrayéndose así la voracidad insaciable que de ordinario han demostrado los gobernadores. Con esto introduciría Carranza una radical innovación de su proyecto de constitución con relación a la de 1857. La segunda comisión de constitución lo hizo notar, al decir que la diferencia más importante y por tanto la gran novedad respecto a la Constitución de 1857 es la relativa al establecimiento del municipio libre como la futura base de la administración política y municipal de los estados y por ende del país. Al comparecer ante el Congreso Constituyente el 1 de diciembre de 1916 para hacer entrega del proyecto de la Constitución, Venustiano Carranza dijo textualmente: "El municipio independiente es sin disputa una de las grandes conquistas de la Revolución. Es la base del gobierno libre, conquista que no solo dará libertad política a la vida municipal, sino que también le dará independencia económica". Proyecto de Constitución de 1917. Del proyecto de Constitución expuesto al Congreso Constituyente se desprendieron varios conceptos precisos. El municipio es base de la división territorial, política y administrativa. Sus autoridades son de pleno origen popular. Supresión de autoridades son de pleno origen popular. Tendrá personalidad jurídica propia. Deberá tener plena suficiencia económica para su actividad. El Congreso Constituyente de 1916-1917 abordó la elaboración del artículo 115 constitucional, es decir, trató la organización de los estados y de los municipios. El 1 de mayo de 1917 se inicia la vigencia de la Constitución, ocupando el municipio un sitio muy destacado de la vida política, jurídica, económica y social de México. Es importante mencionar cómo en la Constitución se habla del municipio libre como la base de la organización política y de la administración pública de los estados, adoptando para su régimen interior la forma de gobierno republicano, representativo y popular, teniendo como base de su división territorial y de su organización política y administrativa el municipio libre. De acuerdo a las bases siguientes, cada municipio será administrado por un ayuntamiento de elección popular, directa, y no habrá autoridad intermedia entre éste y el gobierno del estado. Los municipios administrarán libremente su hacienda, recaudarán,
todos los impuestos y contribuirán al gasto público del Estado en la proporción y término que señale la legislatura local. Los municipios estarán investidos de personalidad jurídica para todos los efectos legales. El constitucionalismo federalista mexicano del siglo XIX, que seguía el modelo clásico, venía ignorando al municipio y confería a los estados de la federación la facultad de normar sus respectivos regímenes municipales, pero el constitucionalismo federalista mexicano moderno consideró que debería consagrarse constitucionalmente el principio del municipio libre como conquista fundamental de la Revolución. El artículo 115 constitucional, así como la Constitución de 1917, se convirtió en la primera de tipo federal que consagró en su artículo 115 la libertad municipal. La conquista del municipio libre quedaba consagrada constitucionalmente por la Revolución Mexicana, y con base en ese principio, cada uno de los estados que integran la federación han expedido sus respectivas constituciones y particularmente leyes orgánicas municipales que, a su vez, confirman en lo general el régimen de libertad municipal. En los debates del Congreso Constituyente sobre el dictamen del artículo 115, la Asamblea Constituyente aprobó la fracción 1 contenido en el proyecto de Carranza y sometido a debate la fracción 2, que fue adicionada por la Comisión Dictaminadora. La fracción 1, que no sufrió debate, se refirió a la extensión del ejercicio democrático y su pleno disfrute por el pueblo, que se supone una conquista inmediata y elemental, la del derecho del ciudadano a elegir sus propias autoridades en el municipio y a no sufrir intervenciones de la autoridad central en asuntos correspondientes a la exclusiva esfera local. Por su parte, la fracción 2 se refirió a la plena autonomía económica del municipio. En torno a este punto giró toda la discusión, quedando inscritos los archivos de la Cámara de Diputados tan memorables debates. El constituyente le otorgó al municipio en la fracción 3 del artículo 115 personalidad jurídica propia, pudiendo darse para ellos fines autónomos, distintos y ajenos a los de las otras personas de derecho. El constituyente en el municipio quiso sentar las bases para la democracia, para un federalismo de amplia base de sustentación popular, logrando que la esfera comunitaria que es el municipio fuera elevado al rango de la base de la organización política y administrativa de las entidades federativas. La redacción de la Constitución mexicana de 1917 representó en su momento una posición de avanzada al establecer la libertad municipal y otorgarle al municipio personalidad jurídica propia. Con ello se sentaban las bases para nuestra democracia y nuestro federalismo de sustento popular. De esta manera, la organización social formal primaria de la comunidad, después de la familia, irrumpe con personalidad jurídica en la organización política y administrativa del país a través del municipio, que es una familia de familias. Los constituyentes no pusieron en duda la conveniencia de otorgar a las municipalidades su libertad política, pero dentro de ese ideal de autonomía no se encontró la fórmula adecuada para regular las relaciones económicas entre el municipio y el Estado. Existió la decisión política, mas no hubo la debida congruencia administrativa que la implementarse correctamente y durante el periodo posrevolucionario, el municipio y los habitantes que radicamos en algunos de ellos hemos sufrido las consecuencias. Los revolucionarios que participaron en los debates del Constituyente de 1917, conscientes del hecho de que los municipios padecían una franca dependencia política con respecto a las autoridades estatales y federales, plantearon la urgente necesidad de emprender la revitalización política de los municipios mexicanos. Así intentaron definir el artículo 115 de nuestra Constitución, los distintos elementos que habrían de organizar una verdadera autonomía política municipal y en esa medida hacerlos partícipes del desarrollo nacional. Sin embargo, el problema quedó en pie, es decir, el constituyente consagró la libertad municipal, pero no reglamentó su ejercicio. La decisión política del municipio libre, dado por los constituyentes,
fue aventajada para su época, así como la formalización dentro de la Constitución de que el municipio es la base política y administrativa del Estado, pero estas decisiones políticas dejaron rezagadas a la estructura administrativa municipal y su estructura de financiamiento. Las decisiones que tomaron en cuenta los constituyentes se adelantó de tal modo a que su contrapartida administrativa de respaldo y a una estructura financiera suficiente que creó posteriormente, hasta nuestros días, ciertos vacíos en la organización municipal dentro del gran esfuerzo nacional. Estado actual del marco constitucional municipal. De acuerdo a lo que establece cada una de las reformas, la regularización de nuestro país sobre el municipio es consecuencia de las necesidades de que presentan raíz de la práctica democrática que se genera en la sociedad. En la actualidad, por ello, hay una necesidad de establecer en el anexo correspondiente del texto actual del artículo 100 constitucional. Una consideración final es que el municipio es entonces un antecedente primordial de la historia de nuestro país, ya que hasta el momento que sigue siendo una institución fundamental para la definición de los asuntos públicos, para la organización y representación política y en general para la identificación y atención de las necesidades sociales del país. Por eso es importante anotar que se ha caracterizado por ser una institución con oferta de futuro, con valor primordial, reconocido y por consiguiente por contener una amplia agenda de reformas pendientes que posibiliten su adecuación a las necesidades contemporáneas de la nación. Bueno, eso sería todo en cuanto a la historia que nos ocupa del derecho municipal y como tal del municipio en el Estado mexicano. Como fuente bibliográfica utilicé el Municipio Mexicano, Génesis, Evolución y Perspectivas Contemporáneas de Salvador Valencia Carmona. Hasta luego.